¿Para qué? No nos busca para encerrarnos en la cárcel, mis hermanos. Jesucristo nos busca día a día. ¿Para qué? Para liberarnos, para salvarnos, para darnos vida nueva y vida eterna y vida en abundancia, mis hermanos. Qué buena noticia esa de que todos somos buscados, somos los más buscados por el Señor. Los que hemos venido en esta noche tenemos esa bendición tan grande. Si han escuchado, mis hermanos, el Evangelio dice que Juan estaba con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista. Dice, Jesús pasaba, dice, y dijo, ese es el Cordero de Dios. Anteriormente en el versículo 29 también dice, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si ustedes se recuerdan en la misa, una de las frases más emotivas, la frase más importante es cuando el sacerdote está con la Eucaristía en lo alto y dice, aquí está el Cordero de Dios, aquí está Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué frase tan emotiva, ¿no es cierto? A mí me emociona cada vez que escucho al sacerdote decir, este es el Cordero de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? En esta vida hay muchas voces que quieren callar esa frase de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay muchas voces, mis hermanos. Nuestro enemigo, el diablo, ha desatado una ola de ataques para que todos nosotros, los feligreses, miembros de la Iglesia Católica de Cristo, no podamos escuchar esa frase de que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerdo el año pasado, en noviembre, en el Congreso de la Mansión, los que han venido acá quizás se recuerdan, allí en la plaza, en la gran celebración en la plaza, más de 10.000 personas. Si ustedes prestaron atención en ese tiempo, cuando el sacerdote precisamente estaba diciendo, aquí está el Cordero de Dios, el que quita del pecado del mundo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Se recuerdan? Yo recuerdo muy claramente que cuando el sacerdote decía, aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sonido del micrófono falló y no se escuchó, mis hermanos. ¿Se recuerdan? Falló el micrófono y apenas, tenuemente, apenas se podía escuchar la voz del sacerdote porque el sonido no daba. Y apenas yo logré escuchar que decía, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se apagó, mis hermanos, el sonido. Y yo me puse a pensar desde ese momento, me puse a meditar. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento tan emotivo en Santa Cruz, en el centro de la ciudad, tuvo que apagarse esa voz? ¿Por qué los más de 10.000 personas y todos los que estaban alrededor no pudieron escuchar que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fácil, mis hermanos. Llegué a la conclusión de lo que está pasando en la actualidad es eso, mis hermanos. El enemigo quiere constantemente apagar nuestros oídos. Nuestro enemigo todos los días quiere que no escuchemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de una y otra manera va a insistir, va a persistir todos los días de nuestra vida para que nosotros no podamos escuchar esa voz de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es el único que nos da vida y vida eterna. El enemigo va a intentar que nosotros escuchemos otras voces. Ustedes se darán cuenta que en la actualidad escuchamos tantas cosas, tantas voces que en lugar de llevarnos a la iglesia, en lugar de llegarnos a Cristo, nos alejan de Él, mis hermanos. Nos están alejando. El enemigo está trabajando. Y si nosotros no escuchamos, vamos a quedar sordos. ¿Hay algún sordo acá? ¿Un sordo espiritual? Hay una serpiente, la cobra escupidora le llaman. Una serpiente, la cobra escupidora, no sé si ustedes han escuchado hablar de esa serpiente.
para defenderse o para atacar a su víctima, ella no lo muerde con su colmillo. La cobra escupidora, por sus colmillos, echa un veneno. El veneno lo echa a más de 2 metros. ¿Y saben dónde va ese veneno? Va a los ojos. La función del veneno es cegar a su víctima. La serpiente escupidora. Se podría decir, mis hermanos, que en lo espiritual la serpiente escupidora está escupiendo su veneno. Nos escupe el veneno, pero además de escupirnos a los ojos para que no veamos al Señor, está escupiendo su veneno a los oídos para que no podamos escuchar la voz del buen pastor. Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. El enemigo está queriendo cerrar nuestros oídos para que no podamos seguir al Señor. Amén. Queridos hermanos, es importante